Es un gusto que nos acompañen desde sus hogares. Esperamos que sus días de aislamiento social con sus seres queridos transcurran de la mejor manera posible, al mismo tiempo que ustedes están aprovechando al máximo los contenidos de nuestros programas. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Aprende en Casa, en el que abordaremos uno de los temas más interesantes de la asignatura de Matemáticas tercer grado. Y nos referimos al teorema de Tales, su significado, usos e implicaciones. El objetivo es que ustedes puedan resolver problemas geométricos mediante este famoso teorema. Para ello, nos basaremos en ejemplos prácticos que iremos solucionando paso a paso junto con ustedes. Esto se va a poner bueno, así que les sugerimos tener a la mano papel y lápiz para que ningún detalle se les escape. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Así es, ahora nos toca volver a un tema que ya conocen y que vamos a necesitar para aprender otro nuevo. Vamos a repasar los triángulos, rectas y sus intersecciones para adentrarnos en el teorema de Tales. Para empezar, conozcamos un poco más sobre el teorema a través del siguiente video. ¿Qué tal? Estamos nuevamente con ustedes para mostrarles algunos de los problemas que se pueden resolver utilizando el teorema de Tales. ¿Lo recuerdan? Cuando dos rectas que se intersecan son cortadas por dos o más paralelas, se cumple que las medidas de los segmentos delimitados por cualquier par de paralelas en una de las rectas son proporcionales a las medidas de los segmentos correspondientes delimitados en la otra recta, con la misma razón de proporcionalidad. Recordemos también el inverso del teorema de Tales. Sean dos rectas que se intersecan en O. Si delimitamos segmentos en las dos rectas de tal manera que mantengan la misma relación de proporcionalidad, las rectas que pasan por los puntos correspondientes son paralelas. Por ejemplo, si OB1 mide 1.5 centímetros, B1, B2 mide 3 centímetros, B2, B3 mide 4.5 centímetros y los segmentos correspondientes O, A1, A1, A2 y A2, A3 miden respectivamente 1, 2 y 3 centímetros, entonces las rectas son paralelas. A continuación, utilizaremos el teorema de Tales o su inverso para justificar algunos resultados matemáticos. Veamos una propiedad interesante de los cuadriláteros. Tracemos un cuadrilátero irregular y denoten sus vértices con A, B, C y D. Marquen los puntos medios de los lados AB, BC, CD y DA del cuadrilátero y denótenlos con P, Q, R y S respectivamente. ¿Qué tipo de cuadrilátero es el PQRS? Escribamos posibles respuestas a la pregunta anterior. El cuadrilátero PQRS es un cuadrilátero semejante al cuadrilátero ABCD. Un rombo, un paralelogramo, un romboide. ¿Pensaron ustedes en alguna de estas respuestas? ¿Tienen más opciones? Veamos si un poco de movimiento nos ayuda a reafirmar o a desechar algunas de las respuestas. Tomemos el vértice A y deslicémoslo por la pantalla. Observemos cómo se transforma el cuadrilátero PQRS. Ahora tomemos el vértice C y deslicémoslo también. ¿Cuáles de las respuestas anteriores podemos reafirmar y
cuales podemos desechar? El movimiento de los vértices del cuadrilátero A, B, C, D permite ver que los lados del cuadrilátero P, Q, R, S no son del mismo tamaño. Esto nos permite descartar la idea de que el cuadrilátero es un rombo. Observemos también que la forma del cuadrilátero A, B, C, D puede ser muy diferente de la forma del cuadrilátero P, Q, R, S. Esto nos permite descartar la respuesta de que los dos cuadriláteros son semejantes. Vemos también que el cuadrilátero no tiene simetría con respecto a ninguna de las diagonales. Con esto descartamos que el cuadrilátero P, Q, R, S sea un romboide. En todos los casos, parece ser que los lados opuestos miden lo mismo. Esto nos permite afirmar que el cuadrilátero P, Q, R, S es un paralelogramo. Los puntos medios de los lados de cualquier cuadrilátero forman un paralelogramo. Con los cuadriláteros que hemos observado, podemos sospechar que nuestra conjetura es cierta. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que el paralelogramo no resulta de un engaño visual. Por ejemplo, ¿este polígono tiene lados rectos o curvos? Tenemos que verificar que el cuadrilátero cumple con la característica de los paralelogramos: tener dos pares de lados paralelos. Retomemos nuestro cuadrilátero A, B, C, D. Tenemos que justificar que PQ es paralelo a RS y que QR es paralelo a PS. Recordemos qué datos tenemos. A, B, C, D es un cuadrilátero. P, Q, R y S son puntos medios de los lados del cuadrilátero. Veamos primero si estos lados son paralelos. Sabemos que S y P son los puntos medios de dos de los lados del cuadrilátero original. Puesto que los puntos medios definen segmentos iguales, se garantiza que AS entre AP es igual a SD entre PB. Y ambas son iguales a la razón de los lados AD y AB. El inverso del teorema de Tales garantiza que los segmentos PS y BD son paralelos. De la misma manera, podemos obtener que QR y BD son paralelos. Si probamos que tanto PS como QR son paralelos a BD, entonces PS es paralelo a QR. Con un procedimiento análogo, podemos verificar que los segmentos PQ y SR son paralelos. Ahora podemos afirmar que el polígono que se forma con los puntos medios de los lados de cualquier cuadrilátero es un paralelogramo. Un reto interesante que podemos enfrentar en un momento de ocio es justificar que el perímetro del paralelogramo P, Q, R, S es igual a la suma de la longitud de las diagonales del cuadrilátero A, B, C, D. ¡Hasta luego! Ya aprendimos un poco del origen del teorema de Tales y resolvimos algunos ejercicios a manera de ejemplo. A continuación, observemos cómo podemos solucionar problemas aplicando este teorema. Nos lo mostrará el próximo material. En un cierto momento del día, la sombra de una pared es igual a 10 metros. En este punto se coloca María para proyectar una sombra de 2 metros. Si la altura de María es de 1.5 metros, ¿cuál es la altura de la pared? Se observa que en esta situación se pueden trazar líneas paralelas a la inclinación de la pared y se nombrarán a los vértices de los triángulos formados A, B, C, D y E, donde los lados AC y BC del triángulo son cortados por estas 3 líneas paralelas.
De acuerdo con el teorema de Tales, la razón entre los segmentos creados por estas líneas paralelas son iguales. Sin embargo, la incógnita de este problema se encuentra en un segmento que no es cortado por las líneas paralelas. Por lo tanto, no es posible utilizar AX dentro de una razón formada por el teorema de Tales. Pero sí se puede hacer uso de los ángulos formados por estas líneas paralelas, ya que la inclinación del ángulo formado en el vértice A es el mismo formado en el vértice D. También se observa que el triángulo ABC y DEC son triángulos rectángulos. Esto quiere decir que el ángulo formado en el vértice B es igual a 90 grados y en el vértice E también. El ángulo formado en el vértice C está presente en ambos triángulos. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC, de acuerdo con el criterio en el que se deben tener mínimo dos ángulos interiores iguales. Se puede establecer una relación entre sus lados, empezando con el ángulo ubicado en el vértice A. Su lado opuesto es BC, que mide 12 metros. Se omiten por el momento las unidades, ya que se están utilizando longitudes. Entonces, el valor de BC es 12 y se divide por el valor de su lado correspondiente, ubicando el mismo ángulo en el triángulo DEC. Se observa que su lado opuesto mide 2, así que se divide entre 2. Esto es igual a tomar otro lado del triángulo ABC, de preferencia donde está la incógnita. Así que se escribe X entre el valor de su lado correspondiente en el triángulo DEC, que es 1.5. Para obtener el valor de X, se recomienda multiplicar cruzado para tener otra ecuación donde no se tengan fracciones. Se comienza multiplicando la diagonal donde se encuentra la incógnita, que da como resultado 2x, y es igual a la multiplicación de la otra diagonal, que es 18. Ahora, para obtener el valor de x, se debe cancelar este factor 2 que está en el lado izquierdo, aplicando la operación contraria en ambos lados. Es decir, x igual a 18 entre 2. Al hacer la división, da como resultado x igual a 9 metros. Este es el valor de la altura de la barda. Como acabamos de darnos cuenta, este teorema nos puede ayudar cuando queremos obtener la longitud de un lado de una figura y trazamos líneas paralelas en ella. Ahora aprendamos cómo resolver ejercicios que puedan encontrar en su libro de texto, aplicando el mismo teorema. No pierdan detalle del video que les presentaremos inmediatamente. En la siguiente figura se muestra el recorrido de una carrera que se organiza en una escuela, donde se sabe que la calle 5 y 6 son paralelas. Sin embargo, al colocar los banderines para señalar el camino, se alteró el recorrido. La ruta original está marcada con una línea verde y la parte del camino que se alteró está marcada con una línea roja. Entonces, ¿cuál es la nueva distancia que tienen que recorrer en esa parte de la carrera? Para resolver este problema se nombran a los vértices de la figura con letras, y como el valor de los segmentos que se desconocen son A, C y CE, se recomienda nombrarlos como Y y X respectivamente. Por otra parte, se sabe que el segmento DE es paralelo al segmento AC, así que utilizando el teorema de Tales, se forma la proporción 400 metros entre 200 metros, que es igual a 467 metros entre X. Del lado izquierdo de la proporción se tiene tanto en el numerador y denominador las unidades en metros, así que se consideran como 1 o se cancelan, ya que no alteran la división. Los números que terminan en 0 en el numerador y denominador son múltiplos de 10, los cuales también se pueden cancelar por parejas sin alterar el valor de la razón. Ahora se tiene una proporción equivalente a la anterior, pero simplificada, lo cual facilita su resolución. Un tip para obtener el valor de X es multiplicar cruzado empezando por la diagonal donde se encuentra la variable, es decir, 4 por X es igual a 4X, que a su vez es igual a multiplicar la otra diagonal, que es 2 por 467 metros.
Es decir, 4x es igual a 2 por 467 metros, que es 934 metros. Entonces, el valor de una x es igual a dividir 934 metros entre 4, que es 233.5 metros. Por otra parte, al tener un par de líneas paralelas, el valor del ángulo que está en el vértice C tiene el mismo valor que el ángulo que está en el vértice E, y el valor del ángulo que se encuentra en el vértice A tiene el mismo valor que el que se encuentra en el vértice D. Como el ángulo B es común tanto en el triángulo ABC como en el triángulo DBE, entonces estos dos triángulos son semejantes, ya que cumplen el criterio de tener sus tres ángulos interiores iguales. Al trabajar con una proporción de triángulos semejantes, se recomienda empezar por los valores que ya se conocen desde un principio. Así que tomando de referencia el ángulo de una raya, le corresponde el ángulo opuesto de 600 metros, y a este mismo ángulo en el otro triángulo le corresponde el lado de 400 metros, que es igual a dividir los lados opuestos de los ángulos 3 rayas, ya que esta razón involucra a la variable y. Para resolver esta proporción se utiliza el mismo procedimiento de resolución que se usó para x, donde se obtiene un valor de 360 metros. Así que la nueva distancia que se tiene en esta parte de la carrera es igual a 360 metros más 233.5 metros, que es igual a 593.5 metros. Ahora les toca a ustedes desde casa manifestar lo que han aprendido sobre el teorema de Tales. Por eso, les invitamos a responder este breve cuestionario. ¿En qué otros lugares que tienen cerca se forman los lados de un triángulo? ¿Cómo los medirían? ¿Qué otro teorema les recordó el de Tales? ¿Cómo los relacionan? Tenemos esta otra actividad para ustedes. Construyan un triángulo ABC como gusten. Posteriormente, con una regla sin graduar y un compás, elaboren un triángulo semejante que sea 3 veces mayor. No olviden integrar sus productos, procedimientos, respuestas y apuntes de esta emisión en su carpeta de experiencias, a fin de que puedan compartirlos con su docente cuando se reanuden las clases en sus escuelas. También le recomendamos leer el libro La Escuela de Atenas y los creadores del método científico, del autor Jorge Gastelum Escalante, para aprender más acerca de la historia de Pitágoras y Tales de Mileto. Antes de despedirnos, queremos enviarles un mensaje de ánimo. Esta contingencia representa una enorme oportunidad para convivir de manera más solidaria y empática con nuestras familias. Así es. En casa pueden armar juegos, ver películas, escuchar música y reflexionar sobre esta experiencia de aislamiento que al final será enriquecedora para todos. Procuren conversar mucho con sus seres queridos sobre lo que piensan y sienten. Esto los tranquilizará, alegrará y unirá más en sus relaciones interpersonales. Recuerden que tienen una cita con la programación de Aprende en Casa. Cuídense mucho y hasta pronto.